La razón o las razones por las que el movimiento sufragista llegó más tarde a España no fue solamente una, podríamos decir que fue un cúmulo de circunstancias entre las cuales pues sobresalen dos. Por una parte, tras la Primera Guerra Mundial empezaron a aparecer los primeros movimientos fuertes de las organizaciones feministas. En España la mayoría permanecieron prácticamente en la apatía, como lo describió Margarita Nelken al referirse a las mujeres españolas que ella comparaba con los siervos prusianos, es decir, que les parecía bien mantener una situación de esclavismo. Las mujeres no intervinieron como en el caso de los países beligerantes en la vida política nacional. En España, el aumento de la producción en el marco de la Primera Guerra Mundial llevó a muchas mujeres al trabajo extradoméstico, pero las mujeres no fueron suficientemente combativas, exceptuando algunos casos. En otros países había movimientos activos desde 1860. En España, hasta octubre de 1918, no apareció ANME, Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que además era una organización claramente derechista. Sopería solicitaba la represión de la prostitución legal, el derecho a tener profesiones liberales o cargos oficiales, igualdad salarial, subvención a publicaciones de mujeres, entre otras, pocas por cierto, reivindicaciones. No tenía una amplia base, no era una organización de masas. Pero sobre todo hay una circunstancia que quizá pesó más, y era la Iglesia Católica. La influencia fue determinante, anatemizó el feminismo, pero además el catolicismo había impregnado la conciencia de las mujeres y de la sociedad en general, la vida cotidiana, durante siglos. Esa circunstancia quizá pesó más que el retraso de las organizaciones femeninas en España. Los hechos históricos que facilitaron la entrada del sufragio en España están relacionados con la lucha por la igualdad de los seres humanos, que había sido prometida por la Revolución burguesa, pero que había sido y sigue siendo sistemáticamente incumplida, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de derechos, en especial el de la ciudadanía, porque es precisamente este el que permite participar en la vida pública y, por lo tanto, en la toma de decisiones. Por lo tanto, a lo largo del siglo XIX se había determinado primero la renta y después el género, el género también desde el primer momento, como motivos de exclusión del disfrute de estos derechos. Por lo tanto, la consecución del voto para las mujeres es un acontecimiento histórico fundamental en la historia del mundo contemporáneo y la consecución del sufragio, por lo tanto, se va a convertir y es una bandera de la emancipación de las mujeres. La polémica feminista, como se le llamaba en el siglo XIX, hablaba de temas relacionados y se preocupaba por los temas relacionados con la educación, con las condiciones de trabajo y salariales de las mujeres, por supuesto con la discriminación jurídica
a la que estaban sometidas, y en último momento llegó, sobre todo a partir ya de finales del siglo XIX, a la reivindicación del voto y al entendimiento de que solamente en el espacio de la gestión de lo público y a través de la gestión política se podían modificar y mejorar las condiciones de vida, culturales y de participación de las mujeres. Por lo tanto, el sufragismo en España coincide con el tiempo de la Restauración, de un régimen esencialmente corrupto en el que todo el proceso electoral está intervenido y manipulado por los propietarios y por el poder. En España, los hechos que facilitan o las claves que facilitan la entrada del sufragio tienen que ver con el krausismo, con el pensamiento laico, con el pensamiento político republicano, también con la masonería, que es una magnífica escuela de ciudadanía, pero también con la actividad y las voces de tantas mujeres que de manera no siempre coordinada participaron en revistas que dan a publicar y a conocer sus escritos, que crean núcleos feministas, librepensadores, que son los que van a sustentar la solidaridad necesaria para que el pensamiento se vaya extendiendo entre las propias mujeres y entre la sociedad en general, ¿no? La reclamación del voto en España es más débil que en otras partes de Europa, en parte porque somos un país más atrasado, la revolución industrial no se ha consolidado tanto como en otros lugares de Europa, y esa burguesía culta, que es en parte una de los arietes de esta reclamación, es muy minoritaria y está muy reducida. Por lo tanto, la reivindicación del voto nace entre unas mujeres que se singularizan por diferentes razones, bien fundamentalmente en relación con su pensamiento político y con su nivel de instrucción y grupo social de pertenencia. Quiero decir que, curiosamente, teniendo todo esto en cuenta y la enorme influencia de la Iglesia sobre las mujeres en España, de manera muy oportunista nos vamos a encontrar con una cosa realmente llamativa, y es que la reclamación del derecho al voto para las mujeres muchas veces procede de las filas conservadoras e incluso de la Iglesia, que es lo que se pone muy de manifiesto, por ejemplo, durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso me parece que tiene muy especial relevancia el que la Liga Española para el Progreso de la Mujer en 1920 fuera capaz de por sí misma y fuera de este contexto de enviar una reclamación sobre este derecho al propio Parlamento español. En definitiva, la consecución del sufragio para la mujer fue un camino lento, largo, minoritario, en el que voces muy singulares van a tener una gran importancia, por citar a la más conocida como la de Clara Campoamor, y que se incluye en un proceso de lucha por los derechos, de modernización y de consecución de la ciudadanía, lo que solo se logrará plenamente a partir de la Segunda República Española y su aprobación del artículo número 36 de la Constitución del 31.